biológicos en todo el país, con especial énfasis en las zonas de menor consumo, articulando la demanda con la oferta de productos para el consumo humano directo. ¿Por qué si el jurel, esta es una pregunta súper importante, es el principal producto pesquero de la mesa popular, se demoraron tanto en dar la cuota de pesca de este recurso, si la mejor época para pescarlo comienza en diciembre, sabiendo que importamos jurel de Chile y los pobres del Perú tenían que comprarlo más caro que lo que pagan cuando se pesca por naves peruanas? Señor presidente, no hubo demora. La decisión de no empezar la pesca en diciembre fue una recomendación de IMARPE. El año 2012 se extrajeron 169.000 toneladas de jurel con una talla cuya moda fue de 36 a 38 centímetros. A fines del 2012, el IMARPE, a través del crucero de evaluación acústica de recursos pelágicos, comprobó una estructura de talla menor. Es decir, la información técnica del IMARPE como entidad rectora del sector señaló que la biomasa de jurel a diciembre estaba compuesta por jurel juvenil. No obstante, considerando que el jurel es un recurso altamente migratorio y pudiera haber llegado a nuestras costas tratándose de recursos transzonales y respetando escrupulosamente las recomendaciones de la entidad científica del sector, mediante resolución ministerial 038 del año 2013, se autorizó que se realice una pesca exploratoria con la participación de la flota industrial, inspectores y científicos a bordo. En este sentido, hubiera sido riesgoso para esta pesquería autorizar una cuota de jurel en diciembre del 2012. La siguiente pregunta, que también es sumamente importante, es ¿cuánto jurel y otros pescados se han importado en 2011 y 2012 y lo que va del 2013? Y les voy a ir diciendo, específicamente voy a comenzar con el dato del jurel. Fíjese, el año 2009 el Perú importaba 35.709 toneladas de jurel. En el año 2010 fueron 50.427 toneladas de jurel. En el año 2011 se redujo a 15.588.38 toneladas de jurel. Y el año 2012, que es el año cuestionado, las importaciones de jurel han sido 7.071.69 toneladas. Esto es menos de la mitad de lo que se importó en el año 2011. En el caso del atún, porque me preguntan todos los recursos hidrobiológicos, la relación es como sigue, nuevamente comenzando con el año 2009, 7.875.43, 20.232.83, 19.279.26 en el año 2011 y 18.779.85 toneladas en el año 2012. En el caso de la caballa, fueron 1.400.40 toneladas en el 2009, 10.260 toneladas en el 2010, 4.639.40 toneladas en el 2011, 13.900 toneladas en el 2012. En el caso del toyo, 1.336.69 toneladas en el 2009, en el 2010 3.073.60 toneladas, en el 2011 2.523.46 toneladas y 3.599.43 toneladas en el 2012. El calamar, no la pota, sino el calamar, ese calamar que se come con salsa tártara, 29.30 toneladas el año 2009, 2.570.87 toneladas el 2010, 2.568.06 toneladas el 2011, 1.489 toneladas el 2012. Tiburón, 1.427.40 toneladas el 2009, 1.690.99 el 2010, 1.823.53 el 2011 y 2.530.78 el 2012. Reineta, 1.275.46 toneladas el 2009, 1.099.16 el 2010, 3.649.81 el 2011, 3.132.66 el 2012. Finalmente, basa, que se importaba en grandes cantidades, en volúmenes más considerables antes, registran datos para el 2009 con 123.90, en el 2010 con 920.82 toneladas, el 2011 con 1.726.16 y este dato no ha sido actualizado por SUNAT para el 2012. He concluido. Siguiente pregunta.
Pregunta número 62. ¿Cómo fue el comportamiento de la producción de productos pesqueros en el año 2012 en base a anchoveta respecto al 2011? Ministra. Señor presidente, la producción de productos pesqueros para consumo humano directo en base a la anchoveta durante el año 2012 alcanzó, como se ha señalado, 50.063 toneladas. La distribución de esta producción entre las distintas presentaciones de anchoveta para el consumo humano directo fue la siguiente: enlatado 42.418 toneladas, congelado 4.700, curado 2.945 toneladas. Es importante resaltar que aun cuando la producción total del año 2012 fue inferior que la producción total del año 2011, la participación de la producción de enlatados basados en la anchoveta respecto de la producción total se incrementó en el año 2012 respecto al año 2011. También se debe señalar que si bien en el año 2012 la producción total de productos industriales basados en la anchoveta disminuyó respecto al año 2011, la producción del año 2012 es superior a lo producido en los últimos años. Si el volumen de producción del año 2012 se compara, por ejemplo, con la producción promedio de los años 2005 al 2011, se puede observar que la producción industrial para consumo humano directo basada en la anchoveta se ha incrementado en un 11%. Dado que históricamente la producción de enlatados es la principal forma de procesamiento de anchoveta para el consumo humano directo, en el año 2012 la producción de enlatados representó el 84.7% de la producción total para consumo humano directo basado en la anchoveta. La producción para consumo humano directo basada en la anchoveta está conformada por esta es la indirecta, conformada por la producción de harina y aceite de pescado. En el año 2012 la producción de harina y pescado fue 849.898 toneladas y la de aceite de pescado 190.380 toneladas. Siguiente pregunta. Pregunta número 63. ¿Qué medidas están tomando su despacho respecto al acondicionamiento de los diferentes puertos y muelles para el desembarque de anchoveta para consumo humano directo y de esta manera reducir el descarte propio de dicha acción y por ende incrementar la productividad? Señora Ministra. Señor presidente, con la implementación del Decreto Supremo 040 del 2001 y del Decreto Supremo 07 del 2004, se asegura una adecuada infraestructura mejorada y construida a través del desembarque, manipulación y embarque de recursos hidrobiológicos, incluida la anchoveta, en condiciones aptas para consumo humano directo, reduciendo las pérdidas de la pesca. Por este motivo, en el año 2013, el FONDEPES tiene previstas las siguientes acciones: el mejoramiento y adecuación de la norma sanitaria de 4 DPAs, Paita en Piura, Chimbote y Chimus en Ancash, el Faro Matarani en Arequipa, con una inversión de 30.5 millones de soles. La construcción del puerto pesquero artesanal de Bahía Blanca, Ventanilla, Callao, y del desembarcadero pesquero artesanal de Puerto Morín en La Libertad, con una inversión total de 29.7 millones de soles. Estas dos nuevas infraestructuras serán las primeras a nivel nacional diseñadas y construidas conforme a la norma sanitaria vigente. En conclusión, con una inversión total programada a abril del 2013 de 64.3 millones de soles, se contará a mediados del 2014 con 8 desembarcaderos pesqueros artesanales adecuados a las normas sanitarias vigentes y que el 25% del volumen de recursos hidrobiológicos para consumo humano directo a nivel nacional y o exportación sea desembarcado en condiciones sanitarias adecuadas y cumpliendo la normativa vigente. Siguiente pregunta. Pregunta número 64. Teniendo en cuenta la variabilidad del zócalo continental a lo largo del litoral, llegando a zonas en donde la longitud del mismo es mínima, su despacho procederá a modificar en este extremo el Decreto Supremo 005-2012 produce. Señora Ministra. Señor presidente, no será necesario porque ya se ha emitido una normativa especial para esta zona, que es el Decreto Supremo 001-2013 produce. El reglamento de la Ley General de Pesca, aprobado mediante Decreto Supremo 012 del 2001, en su artículo 55, establece que el Ministerio de la Producción determinará las zonas geográficas sujetas a prohibiciones o limitaciones para realizar actividades de procesamiento pesquero en función de otros aspectos de la disponibilidad de los recursos hidrobiológicos y de la capacidad de producción de los establecimientos pesqueros. En función de eso hemos remitido el Decreto Supremo 001 del año 2013. Bien. Siguiente pregunta. Pregunta número 65.
¿Qué entidad emitió el informe barimétrico que sustenta las autopistas en el mar indicado en el Decreto Supremo 005-2012 produce? Alcanzar informe. Ministra. Señor presidente, a través suyo, las representaciones batimétricas son gráficos correspondientes a las profundidades marinas y corresponden a las cartas náuticas de la Dirección de Hidrografía y Navegación. Eso significa que eso no cambia, no se modifica todos los años ni se modifica en función de la cuota. La información batimétrica tiene la condición de pública y se encuentra disponible en la página web del IMARPE. Dichas representaciones permiten apreciar los puntos de profundidad máxima en cada una de las zonas del litoral. Siguiente pregunta. Pregunta número 66. ¿Cuáles son los informes técnicos y científicos que sustentaron la emisión del Decreto Supremo 005-2012 produce? Alcanzar los correspondientes documentos. Señora Ministra. Señor presidente, vamos a pasar a leer la lista de los informes que han sido tomados en cuenta para la elaboración del informe técnico que sustenta el Decreto Supremo 0005. IMARPE del año 2000, Crucero de Evaluación de Recursos Pelágicos, Vicolaya y SNP 2 001-02 de Tacna Tumbes, informe número 159 de 110 páginas. IMARPE 2001, Crucero de Evaluación de la Biomasa Desovante de la Anchoveta por el método de producción de huevos, José Olaya Balandria y SNP 2 008-09 de Punta Falsa, Tambo de Mora, informe 162, agosto, 180 páginas. IMARPE 2004, Crucero de Evaluación Hidroacústica de Recursos Pelágicos de Tumbes a Tacna, 0102-04 del verano del 2001, 0107-08 del invierno del 2001, de enero a marzo, que tiene 198 páginas también. IMARPE 2004B, Crucero de Estimación de la Biomasa Desovante de la Anchoveta por el método de producción de huevos, Vicolaya, Crucero de Evaluación Hidroacústica de Recursos Pelágicos, el Vicolaya, Humboldt Vicolaya, SNP2 y LP IMARPE de abril a junio, que tiene 204 páginas. IMARPE del 2006, Crucero de Evaluación de Recursos Pelágicos en el verano del 2002, Vic José Olaya y SNP 20202-03 de julio a septiembre, que tiene 194 páginas. IMARPE del 2007, que es el Crucero de Evaluación de la Biomasa Desovante de la Anchoveta en la zona norte-centro del mar peruano por el método de producción de huevos durante el invierno 2002, que tiene 280 páginas. IMARPE 2008, Cruceros de Evaluación de la Biomasa Desovante de la Anchoveta peruana, método de producción de huevos, invierno 2003, 2004, 2005, de abril a junio, que tiene 180 páginas. IMARPE del 2009, Evaluación Hidroacústica de la Distribución y Biomasa de Recursos Pelágicos frente a la costa peruana, de los años 2002, 2003 y 2004, de enero a junio, que tiene 290 páginas. IMARPE 2010, Estimación de la Biomasa Desovante de la Anchoveta por el método de producción de huevos entre Talari y Punta Paracas, el 16 de agosto al 21 de septiembre del 2010, que tiene 33 páginas. Investigaciones biológicas pesqueras del recurso Cabinza del año 2011A y especies costeras asociadas en sus principales áreas de distribución, que es un informe interno de 96 páginas. Informe de IMARPE 2011B, que son criterios para determinar las artes de pesca menores en pesca artesanal, que es un informe interno de marzo del 2010 de 12 páginas. IMARPE 2012A, informe del Crucero de Evaluación de los Recursos Pelágicos 2012 del Vic José Olaya Balandria y LP IMARPE 4 del 17 de febrero al 13 de abril del 2012, que tiene 51 páginas. IMARPE, distribución estacional de la fracción de desovante de anchoveta entre 0 y más de 15 millas de la costa, informe interno. IMARPE del 2012, propuesta sobre dimensiones y características de las embarcaciones pesqueras artesanales, informe interno de febrero del 2012. Luego tenemos documentos bibliográficos de Nedelec y Prado, de Poclington, de Produce a nivel del oratorio estadístico el 2011 y 2010, de Rojas de Mendiola, de la Universidad Peruana Cayetano Heredia sobre la pesquería peruana de anchoveta, de Sute y Guillén del año 70,
de Benjamí del año 94, de la FAO del año 97, de GEFONUDI y MARPO, es un estudio muy riguroso que se hizo en el año 2002, y de GRACO y LEDESMA del año 2007, sobre los nutrientes, oxígeno y procesos bioquímicos en el sistema de surgencias de la corriente del Humboldt frente al Perú. Todos estos informes fueron tomados en cuenta, todos estos informes figuran publicados junto con el informe técnico del Decreto Supremo 005 en la página web del Ministerio de la Producción. Bien, antes de la siguiente pregunta, la Presidencia saluda y felicita a todos los autores, compositores, intérpretes, músicos, danzantes, difusores y estudiosos del folclore nacional al celebrarse el 15 de junio el Día de la Canción Andina, representado por los artistas Amanda Portales, Julio Andrade, Venturo Moreira, Carlos Guillén y Walter Humala, quienes se encuentran en las galerías, invitados por el congresista Johnny Cárdenas. Muchas gracias por su visita. Siguiente pregunta. Pregunta número 67. Actualmente se observa que en los centros de expendio mayoristas la comercialización de especies hidrobiológicas con tallas menores a las establecidas mediante Resolución Ministerial 209/2001-PE. ¿Cuál es la opinión del Instituto del Mar del Perú y MARPE respecto a las variaciones de las tallas mínimas de capturas para especies hidrobiológicas que se comercializan para el consumo humano directo? Ministra. Señor presidente, a través suyo, el Ministerio de la Pesquería estableció con la Resolución Ministerial 209 del año 2001 las tallas mínimas para las actividades de extracción, procesamiento y comercialización de los distintos recursos hidrobiológicos. Así, por ejemplo, se establecieron las siguientes tallas: anchoveta 12 centímetros, bonito 52 centímetros, caballa 32 centímetros, jurel 31 centímetros, merluza 35 centímetros. Debe precisarse que en cuanto al recurso merluza, el IMARPE el año 2011, en el marco del régimen provisional de pesca, determinó que la talla mínima de captura es 28 centímetros, nivel que permanecerá en tanto subsista el régimen provisional. A efectos de salvaguardar la sostenibilidad y permanencia del recurso, el Reglamento de Inspecciones y Sanciones Pesqueras y Acuícolas determina que la comercialización de ejemplares en tallas menores o en veda es sancionada según el Código 6 del cuadro de sanciones, siendo función del Ministerio de la Producción, a través de la Dirección General de Supervisión y Fiscalización, efectuar el seguimiento de las actividades de comercialización, así como los decomisos como medidas precautorias, y de la Dirección General de Sanciones imponer las sanciones correspondientes. Sin embargo, debe tenerse presente que, dada la existencia del porcentaje de tolerancia, los ejemplares que no superen la talla mínima suelen ser comercializados de manera separada, por lo que en determinados mercados podría observarse una proporción de tallas menores generada por la selectividad antes señalada. El Ministerio de la Producción el año pasado solicitó al IMARPE una actualización de las tallas menores. La respuesta que hemos recibido del Instituto del Mar del Perú es que las tallas establecidas en el año 2001 deben mantenerse. De lo contrario, estaríamos capitulando en la responsabilidad de cuidar los recursos hidrobiológicos. Y así va a proceder el Ministerio de la Producción. Siguiente pregunta. Pregunta número 68. Respecto a la nueva organización de Produce, se evidencia una demora en la atención de los expedientes administrativos, que en muchos casos tiene como consecuencia el aplazamiento de proyectos de inversión. Diga usted, 68.1, ¿qué medidas y o acciones adoptará sobre el particular? 68.2. ¿Por qué la señora ministra no ha respondido a la pregunta formulada anteriormente por esta comisión sobre el número de expedientes por resolver en las distintas dependencias del sector producción? 68.3. ¿Qué funcionarios han sido separados, denunciados y o sancionados por la acumulación de expedientes, o no se ha sancionado a nadie? ¿La situación de los trámites va a seguir igual? ¿Qué funcionarios son responsables por las prescripciones e inexigibilidad de las sanciones dispuestas en las resoluciones 119, 138, 169, 240, 259, 260, 290, 373, 376, 395, 489, 512, correspondientes al año 2012 de la Dirección de Sanciones?
¿Cómo piensa controlar y disuadir a quienes practican la pesca ilegal si su dirección, que debe sancionar, deja que prescriban los expedientes que analizan las infracciones? ¿Cuántas sanciones más han prescrito desde julio de 2011? ¿Qué denuncias se han presentado o qué sanciones se han impuesto luego de haber transcurrido 3 meses de estas prescripciones? ¿Se ha informado al órgano de control interno y a la Contraloría General de la República? ¿Por qué se permitió que desde el 7 de agosto del 2012 hasta el 23 de octubre del 2012 no se registre emisión de resoluciones de sanción? En ese periodo los funcionarios de sanciones cobraron sin trabajar. ¿Hay alguna denuncia o sanción al respecto? Señora ministra. Señor presidente, esta pregunta tiene varias subpreguntas, así que me voy a tomar unos minutos más. Señor presidente, agradezco mucho las 12 preguntas que están incluidas en esta consulta número 68 del pliego interpelatorio, porque me permitirán aclarar muchas conjeturas creadas a partir de una denuncia formulada por un medio de comunicación y enfatizada por el exministro de la Producción, Rafael Rey. ¿Qué medidas o acciones, la primera pregunta es, ¿qué medidas o acciones adoptará sobre el particular, sobre el tema de la demora? Las causas que originan el retraso en la evaluación de expedientes administrativos y la respectiva atención a los administrados son las siguientes. Solicitudes inadecuadamente formuladas por los administrados por indebida acumulación de una o más solicitudes en un mismo expediente. Esto se origina debido a que el administrado no señala el número primigenio de registro e ingresa por trámite documentario con nuevo registro, ocasionando que este nuevo registro sea derivado a otro profesional y no al que evaluó la primera solicitud, información y documentación incompleta. En el caso de los procedimientos tramitados ante la Dirección General de Extracción y Producción Pesquera para el Consumo Humano Directo y la Dirección General de Extracción y Producción Pesquera para el Consumo Humano Indirecto, la revisión del expediente exige que previamente se requiere información a otras dependencias, especialmente a la Dirección de Sanciones, al Consejo de Apelación y Sanciones, a la Oficina de Ejecución Coactiva, para determinar sanciones exigibles, a la Procuraduría Pública para obtener información acerca de procesos judiciales y a la Dirección General de Políticas y Desarrollo Pesquero cuando se encontraba a cargo de proveer información en materia de derechos de pesca. También se debe esas demoras a un marco normativo desactualizado, contradictorio y con vacíos, que exigen controles ex ante que han generado ausencia de predictibilidad y la necesidad de cambiar criterios establecidos por anteriores gestiones. Embalse de expedientes provenientes de gestiones anteriores y que se habían incrementado significativamente como corresponde de la implementación del Reglamento de Organización y Funciones de Produce. Y finalmente, deficiencias en la notificación a los administrados, pérdida de documentación, tiempo de entrega transcurrido en exceso y direcciones cerradas. Pero no nos hemos conformado con que las cosas sigan así y las acciones que se han adoptado para solucionar la debilidad de la demora en el trámite de los administrados son las siguientes. Desde el inicio de la actual gestión se hizo un análisis de la carga laboral por cada profesional en las distintas dependencias, identificándose la acumulación de registros en el Citradoc correspondiente a un mismo expediente administrativo. Por ello se estableció como política interna finalizar todos los registros relacionados al registro primigenio, de modo que se sinceró la cantidad física con la contabilizada en el Citradoc. Se realizaron reuniones de coordinación entre las áreas involucradas y la Oficina General de Tecnología de Información para integrar la información del sector pesquería. Ejemplo, se propuso la creación del Sistema de Administración Pesquera SAPE y se impulsó la activación del nuevo sistema de pagos por derechos de pesca a través de la web, vigente a partir del 1 de mayo del presente año, dando de baja el anterior sistema denominado PayCall. Actualmente se está trabajando en un proyecto de modificación a los procedimientos del TUPA y evaluando la posibilidad de incluir unos nuevos procedimientos conforme a la estructura orgánica vigente. Finalmente, se ha procedido a efectuar el seguimiento a la carga laboral de los trámites pendientes, reasignando los expedientes según competencias y asignando prioridades al momento de evaluar a fin de cumplir con la atención dentro de los plazos de ley. La segunda pregunta tiene que ver con el no cumplimiento de la ministra a entregar el número de expedientes por resolver en las distintas dependencias del sector producción. Señor presidente, luego de un poquito de agua, el año pasado
con registro de ingreso a la Comisión de Producción, al Congreso de la República, a la mesa de trámite, nos dirigimos al presidente de la Comisión de Producción de Micro y Pequeña Empresa, alcanzando con oficio 1018 y respondiendo todas las preguntas formuladas en relación a esta segunda interrogante con dicho oficio. O sea, el Ministerio de la Producción sí ha respondido. Voy a alcanzar a usted este oficio. En tercer lugar, la pregunta es, ¿qué funcionarios han sido separados o denunciados y sancionados por la acumulación de expedientes o no se ha sancionado a nadie? ¿La situación de los trámites va a seguir igual? ¿Y qué funcionarios son responsables por las prescripciones e inexigibilidad de sanciones dispuestas en un número de resoluciones que voy a explicar a continuación? Lo primero, ¿qué funcionarios han sido separados, denunciados y sancionados por la acumulación de expedientes? La Oficina de Control Institucional del Ministerio de la Producción, desde el año 2005 a la fecha, en relación a la prescripción de la tramitación de los expedientes administrativos, ha emitido 2 informes de control, uno en el año 2005 y el segundo en el año 2012, mediante los cuales se ha identificado responsabilidad administrativa a fin de ser derivados a la CEPAT para el deslinde de responsabilidades. La CEPAT, en el examen especial del año 2005, procedió a sancionar con una multa equivalente al 50% de la UIT a 2 funcionarios, a 2 exfuncionarios, porque ya no trabajan en el Ministerio de la Producción, por haber transgredido el deber de responsabilidad establecido en el número 6, el numeral 6 del artículo de la Ley 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública. Asimismo, el deslinde de responsabilidad administrativa producto del informe 04-2012-53.1 se encuentra en etapa de evaluación por parte de las comisiones de procedimientos administrativos disciplinarios correspondientes. La siguiente subpregunta tiene que ver si la situación de los trámites va a seguir igual. Al respecto, se han adoptado diversas medidas administrativas con la finalidad de optimizar y viabilizar la tramitación de los expedientes. Algunas de las medidas que se han tomado son las señaladas a continuación. Incremento de la productividad de trabajo mensual por cada profesional en un 70%. Se ha pasado a resolver de 20 expedientes a 50 al mes. Desarrollo del programa de reducción de expedientes sancionadores PRES, el cual tiene como objetivo prioritario la culminación de la etapa sancionadora, para lo cual se reforzará los equipos de trabajo e inducción del cumplimiento de nuevas metas y objetivos para el cumplimiento eficaz y eficiente de la labor que se viene desarrollando. Implementación progresiva del sistema de control sancionador virtual CONSAF, con la finalidad de viabilizar el trámite y seguimiento de los expedientes administrativos. Se ha procedido también a elaborar lineamientos y criterios internos para la resolución de expedientes administrativos bajo los principios de inmediatez y celeridad. Señor presidente, en la siguiente subpregunta me voy a detener y voy a pedirle a la representación nacional una atención particular. Como ustedes saben, se me dedicó la carátula de un medio de comunicación indicando que le había hecho perder al país 1.5 millones de soles como consecuencia de la prescripción de 12 resoluciones de prescripción que había dictado el Ministerio de la Producción en enero del presente año. Señor presidente, voy a hacer una especificación y una primera defensa, después de haber recibido esa carátula del medio de comunicación, sobre los datos que ahí se señalaron y que fueron enfatizados por el exministro Rey. En primer lugar, una referencia general a cifras económicas. No es 1,5 millones. Las sanciones que prescribieron, que dieron lugar a esas 12 resoluciones de prescripción, cifran un monto de 441.757.8 soles. Ustedes me dirán, y válidamente, que igual son prescripciones, efectivamente, y no deben haber prescripciones. De las 12 resoluciones directorales publicadas, 5 se encontraban prescritas antes de la actual gestión. O sea, ya habían prescrito. No había posibilidad alguna que hiciéramos algo. De las 7 resoluciones directorales restantes, hay 2 resoluciones que consignan suspensiones. Esto significa suspensiones de operatividad, no multas. Entonces, no se causa un perjuicio económico al Estado si el problema era el perjuicio económico. Y de las 5 faltantes, en 4 casos,
el procedimiento administrativo sancionador había sido iniciado incorrectamente, toda vez que se notificó de manera incorrecta o se notificó a la persona que no era pasible de sanción. Por tanto, se tuvo que volver a iniciar correctamente el proceso. Eso significa que aun cuando se hubieran iniciado esos procedimientos, el Ministerio de la Producción nunca hubiera podido cobrar estas sanciones. Pero quiero adicionalmente, señor presidente, referirme a lo injusto que fueron esas acusaciones cuando indicaban que era esta gestión, esta ministra del sector producción, la que había generado esta prescripción. Para todos los que conocen cuál es el plazo de prescripción de las resoluciones administrativas, este plazo tiene una duración de 4 años. La primera resolución, donde esta gestión no tuvo ni un día para poder atender y evitar la prescripción, han habido ministros que han tenido 161. 8 ministros anteriores a esta gestión tuvieron tiempo para resolverla. 161 días un ministro, 269 otra ministra, 163 otra ministra, 265 otro ministro, 241 días otro ministro, 76 días otro ministro que se quedó poco tiempo en el sector, 135 días otro ministro, 154 días otro ministro. Eso significa que esta ministra tuvo 0 días para poder evitar la prescripción de esa resolución. 8 ministros que tuvieron la gestión anterior. Ahora puedo indicar y puedo alcanzar a la presidencia del Congreso esta lista que da el detalle y especifica lo que pudimos y lo que no pudimos hacer respecto a cada una de estas denuncias. En la segunda resolución administrativa, esta gestión tuvo 24 días, pero como he señalado hace un momento, esa resolución esa prescripción nunca iba a prosperar porque había habido una mala notificación en el año 2008. Hay ministros, el ministro Rey tuvo 127 días, la ministra Conterno 269, la ministra Arauz 163, el ministro José González 265, el ministro Jorge Villasante 241, el ministro Nava 76, el ministro Curburneo 135, el ministro José Urquizo 154. Esta ministra 24 días, con notificación mal hecha, no se podía evitar la prescripción. Pero quiero alertar sobre un caso en donde un ministro tuvo 808 días para evitar una prescripción y esta ministra tuvo 0 días. Y ese exministro fue el que hizo la denuncia y enfatizó la denuncia contra esta gestión. Entonces, quiero alcanzar específicamente los documentos a esta representación nacional porque esto ha sido parte de la campaña a la que nos hemos visto sometidos desde que publicamos el Decreto Supremo 005. Y acá lo vamos a aclarar con documentos en mano. Y con todas las resoluciones, porque tengo todas las resoluciones para entregarlas a cada uno de los congresistas que las pida, para que comience a contar cuánto tiempo tuvo cada ministro. Me preguntan también cuántas resoluciones en total desde que comenzó este gobierno han prescrito. No por responsabilidad necesariamente de esta gestión, sino han prescrito. Han sido un total de 27, que incluye esas 12 que salieron en el comunicado, en el medio de comunicación señalado. De esas 15 que faltan, a esas 12 que ya me he referido, hay 13, señores congresistas, señor presidente, en donde esta gestión tuvo 0 días. Eso significa que habían transcurrido ya por demás los 4 años de que nadie había convertido un reporte de ocurrencia en una resolución directoral de sanción. Entonces no es verdad que sea responsabilidad de esta gestión, que esta ministra está haciéndole perder al país 1.5 millones de soles. Y tengo todos los documentos, resolución por resolución de cada uno de los casos. Sé, señor presidente, que hay muchos congresistas que son abogados que manejan muy bien las normas administrativas y que van a poder revisar y comprobar lo que estamos señalando. En esta misma pregunta tengo una pregunta final. ¿Cuáles son los funcionarios responsables de la prescripción e inexigibilidad de las sanciones dispuestas en estas resoluciones? Como vuelvo a decir, hay una lista de funcionarios: Claudia Vicuña, Yordanka Segarra, han tenido la responsabilidad de emitir las resoluciones de prescripción, pero eso no significa que sean responsables de que hayan prescrito esas sanciones. Hay 8 gestiones anteriores que han tenido una participación para evitar la prescripción de estas resoluciones. Ahora, lo que estamos haciendo ahora es evitar que eso vuelva a pasar. El área que tiene a su cargo convertir los reportes de ocurrencia
a sanciones, ha creado un equipo especial para atender todo lo que viene desde el año 1997, que ya obviamente ha prescrito, hasta la fecha, dándole prioridad a lo que está entrando en el año 2013 para poder resolver inmediatamente lo nuevo, y hay un equipo especial que está resolviendo lo antiguo. Pero son expedientes que vienen de hace muchísimos años atrás. Bien, siguiente pregunta. Antes de la siguiente pregunta, congresista Chávez, la tingencia. Gracias. Solamente para señalar, presidente, si es que usted puede, o la oficina de prensa del Congreso podrían gestionar, porque me informan que en los más de 3.000 kilómetros de litoral que tenemos, y que hay mucha gente que está interesada en escuchar y conocer y ver esta interpelación, señor presidente, no está llegando la señal de Canal 7. Entonces, sería importante, señor presidente, que se gestione para que el canal del Estado y las repetidoras o los enlaces que tiene puedan asegurarse de que esta sesión, que trata un tema tan importante, sobre todo para las distintas personas que se encuentran a lo largo de nuestro litoral, puedan enterarse de lo que está sucediendo aquí. Me han comunicado, señor presidente, la voluntad de algunas organizaciones, sobre todo de trabajadores y personas y armadores inclusive, de que esto se tenga la mayor publicidad posible. Ese es el sentido de mi intervención, presidente. Gracias. Muy bien. Siguiente pregunta. Pregunta número 69. En lo concerniente al programa A Comer Pescado aprobado por Decreto Supremo 007-2012 produce, ¿cuáles son los resultados preliminares de este programa? ¿Con qué empresas pesqueras y o embarcaciones trabajan? ¿Qué volúmenes de pescado o cantidades de producto han distribuido? ¿A qué lugares, distritos, pueblos jóvenes, asentamientos humanos dicho programa ha llegado? Si bien es cierto que en la parte considerativa de dicho dispositivo legal no se hace mención al Decreto Supremo 005-2012 produce, ¿qué recursos hidrobiológicos serían empleados para el correcto cumplimiento de dicho programa? Señora ministra. Señor presidente, ¿cuáles son los resultados de este programa? Se han realizado acciones en 10 distritos en el marco de la implementación del programa Comer Pescado. Se han distribuido 2 tipos de producto hidrobiológico, el congelado de pescado entero y conservas de anchoveta. En cuanto a las cantidades que el programa ha puesto a disposición de la población para el fomento de consumo humano directo de productos hidrobiológicos, este ha sido de 28.000 kilos de pescado congelado y 41.724 kilos de materia prima para la elaboración de conservas, habiendo beneficiado aproximadamente a 20.000 personas. Voy a detallar específicamente las acciones y la cantidad de kilos de pescado que se han vendido, porque no se distribuyen, no se regalan, en cada uno de estos distritos. En Ate, en el lanzamiento, 4.000 kilos de congelado y 5.576 conservas. Comas, 2.500 kilos de congelado y 5.089 latas de conserva de anchoveta. Chosica, 3.382 latas de conserva de anchoveta. Puente Piedra, 4.500 kilos de pescado congelado y 6.693 latas de anchoveta. Villa María del Triunfo, 4.000 kilos de congelado de pescado y 6.128 latas de anchoveta. Chaclacayo, 0 congelado y 2.346 latas de anchoveta. Ayacucho, 5.000 kilos de congelado y 2.616 latas de anchoveta. Tambo, 1.270 latas de anchoveta. Huánuco, 5.000 kilos de pescado congelado y 7.121 latas de anchoveta. Abancay, 3.000 kilos de congelado y 1.502 latas de anchoveta. ¿Con qué empresas pesqueras y o embarcaciones trabajan? El principal proveedor de productos pesqueros es el ITP y la flota artesanal de mediana escala y la flota artesanal de pequeña escala. Asimismo, se viene coordinando con las plantas procesadoras artesanales, las MIPE y empresas privadas de congelamiento y almacenamiento en frío, con el cual se garantizará la calidad sanitaria y oportunidad del producto, así como la sostenibilidad del programa Comer Pescado. Las entidades con las que estamos trabajando son Asociación Sindicato de Pescadores Artesanales del Distrito de San Andrés, ASPATSA, Gremio de Pescadores Artesanales del Puerto de San Pedro en Talara,
Gremio de Pescadores Artesanales de la Caleta de Parachique, Asociación de Pesqueros Armadores de Pesca Artesanal y anexos, Asociación de Gremio de Pescadores de Pucusana, Sindicato de Pescadores Artesanales y Extractores de Mariscos de Islay Matarani, Sindicato Único de Pescadores de Calamar Gigante de la provincia de Paita, Asociación Nacional de Empresas Pesqueras Artesanales, ANEPAP, Congelados Marinos Tacna, Inversiones Frigoríficas SAC, Planta de Pacific Frozen en Ancash y Asociaciones de Pescadores Artesanales del Litoral de Ancash, Lima y Puertos de Paita e Ica. Si bien es cierto que en la parte considerativa, como dice el último apartado de esta pregunta, este dispositivo no hace mención al Decreto Supremo que recursos hidrobiológicos serían empleados para el correcto cumplimiento de dicho programa. Los recursos hidrobiológicos empleados para el correcto cumplimiento del programa son los siguientes: anchoveta congelada, anchoveta HGT, anchoveta salada, que le llamamos nosotros la saladita, bonito, caballa, jurel, merluza, pejerrey y pota. Los recursos hidrobiológicos disponibles para el programa dependen de la disponibilidad y temporada de la pesca en el año. Asimismo, se han priorizado dichas especies por su bajo costo y accesibilidad en las mesas populares. Siguiente pregunta. Pregunta número 70. De acuerdo al censo de pesca artesanal, se tiene que hay para esas fechas 15.078 embarcaciones, de las cuales 90.9% son artesanales y la diferencia son de menor escala, 1.370 embarcaciones, de ellas 379 son anchoveteras y las 991 restantes no. Sin embargo, mediante resolución ministerial 168/2010 produce, se publicó una relación de 660 embarcaciones artesanales. Aún no existía la denominación de menor escala para este tipo de embarcaciones. Sobre el particular, diga usted. 70.1. ¿A qué se debe la diferencia entre la relación adjunta de la resolución ministerial 168/2010 produce y lo determinado en el reciente censo respecto a las embarcaciones artesanales anchoveteras? 70.2. La relación de 991 embarcaciones de menor escala que no se dedican a la extracción de anchoveta, ¿a qué tipo de extracción se dedican? ¿Cuentan con permiso de pesca? 70.3. En amparo de la normatividad pesquera, Decreto Supremo 005/2012 produce y su reglamento, ¿cuántas embarcaciones han presentado sus solicitudes de permiso de pesca ante las diversas direcciones regionales de producción? ¿Cuándo se tendría la relación final de embarcaciones de menor escala que deben efectuar faenas de pesca para la extracción de anchoveta para consumo humano directo? ¿Cómo se efectuará el control y fiscalización de las embarcaciones de menor escala que no se listen en la relación autorizada? 70.4. ¿Quién tiene los resultados e informes de la pesca artesanal? ¿Cuál fue la metodología empleada para el censo? ¿Quién definió los parámetros para realizar el censo y quiénes han procesado la información obtenida? Solicitamos se presente a la Comisión los documentos que sustenten cómo se realizó el censo en los puertos de Paita, Chimbote, Callao, Pisco e Hilo. Señora Ministra. Señor Presidente, voy a contestar todas las subpreguntas, pero voy a empezar por la metodología del censo y por quién hizo el censo, que es, digamos, el punto de partida para ver las diferencias que pudieran existir entre un dato y otro. Lo primero que tenemos que señalar es que los resultados del censo están publicados en el portal web del Ministerio de la Producción. Asimismo, según sus resultados, se tienen que existirían pescadores artesanales 44.161, armadores artesanales 12.398, embarcaciones artesanales 18.045, puntos de desembarque 116 y astilleros pesqueros artesanales y carpinterías navales artesanales 184. Respecto a la elaboración del censo, el censo fue elaborado, ejecutado y la metodología diseñada por el INEI. De conformidad con el plan de empadronamiento, un documento signado con el código DOC-CEMPAD, el censo fue de tipo de facto o de hecho, es decir, el empadronamiento de las embarcaciones que han sido incorporadas en el censo ocurrió en el lugar donde las personas se encontraban en el momento censal, independientemente de la residencia habitual. El INEI definió, en lo referido al empadronamiento poblacional, cada pescador artesanal, armador artesanal y sus embarcaciones que fueran empadronadas por separado, registrándose los datos censales en el formulario respectivo. Asimismo, se efectuó un empadronamiento especial, con posterioridad al censo, en el cual se levantó la información correspondiente a embarcaciones pesqueras artesanales, puntos de desembarque, astilleros y lugares de construcción de embarcaciones artesanales.
El universo de censo estuvo compuesto por todos los pescadores y armadores artesanales presentes en el momento censal de los 11 departamentos donde se desarrolla la pesca artesanal en el ámbito marítimo. Las unidades estadísticas del censo fueron pescador artesanal, armador artesanal, embarcación artesanal, punto de desembarque y astilleros pesqueros artesanales y carpinterías navales artesanales. Esto significa que si hay un pescador que no estuvo presente en el momento de facto que se capturó la información, no fue considerado. Entonces, ahora sí pasamos a responder las otras preguntas. Todas las embarcaciones pesqueras con permiso de pesca artesanal otorgado por los gobiernos regionales y que no califiquen para la extracción de anchoveta para consumo humano directo, de acuerdo a las exigencias establecidas en la Resolución Ministerial 433 del 2012, pueden dedicarse a la extracción de otros recursos hidrobiológicos siempre que sean destinados al consumo humano directo. La categoría de pesca de menor escala está referida exclusivamente a la extracción de la anchoveta para el consumo humano directo. En tal sentido, las embarcaciones de más de 10 y menos de 32.6 metros cúbicos que no se dedican a la extracción de anchoveta pueden dedicarse a la extracción de otros recursos hidrobiológicos. Las embarcaciones artesanales que se dediquen a la pesca de anchoveta sin el permiso respectivo, independientemente del tamaño de la bodega, se encuentran sujetas a las sanciones establecidas en el RISPAC. Y aprovecho la pregunta de quién las va a supervisar o quién va a controlarlas, porque muchas veces se confunde el rol del Ministerio de la Producción. El Ministerio de la Producción no tiene una policía del mar. El Ministerio de la Producción no tiene patrulleras del mar. Esta función de policías del mar le compete a la Dirección de Capitanía de Puertos, no al Ministerio de la Producción. Quien autoriza el zarpe de embarcaciones es la DICAPI. Quien tiene que revisar si la embarcación tiene o no documentos, tiene o no derechos, cumple o no la normativa, es DICAPI antes de dar el zarpe. Nosotros somos una autoridad administrativa, no somos los policías del mar. En segundo lugar, en amparo de la normativa pesquera, ¿cuántas embarcaciones han presentado sus solicitudes de permiso de pesca ante las diversas direcciones regionales? ¿Cuándo se tendría la relación final de embarcaciones de menor escala? ¿Cómo se efectuará el control y fiscalización? Hay 3 preguntas en este grupo que estoy haciendo respecto al número 70. Tal como se ha señalado anteriormente, se han presentado 557 solicitudes. Asimismo, consideramos que se publicará el primer listado de embarcaciones con permiso de menor escala otorgado en julio del presente año. Para aquellas embarcaciones que no logren su permiso de pesca de menor escala, en virtud del Decreto Supremo 005-2012 produce, se mantendrán con sus correspondientes permisos de pesca artesanales sin posibilidad de extraer anchoveta y anchoveta blanca bajo el ámbito de competencias de control y supervisión de los gobiernos regionales. El Ministerio de la Producción realizará conjuntamente con los gobiernos regionales las acciones de supervisión a fin de hacer cumplir la normativa vigente y asegurar la sostenibilidad de los recursos hidrobiológicos, en particular la anchoveta, a través de las supervisiones en los desembarcaderos y plantas de consumo humano directo y consumo humano indirecto. Las otras preguntas las respondí al inicio, así que daría por concluida mis respuestas a esta pregunta número 70. ¿Concluyó, ministra? Sí, presidente. Siguiente pregunta. Pregunta número 71. ¿Cuáles son los alcances de la Resolución Ministerial 068-2012 produce que designa funcionarios encargados de clasificar la información secreta y reservada del Ministerio de la Producción? Señor presidente. Sí, señor presidente, por su intermedio. Esta pregunta también es bastante importante porque se ha dicho mucho, se ha dicho que estamos calificando como secretos una serie de documentos en el Ministerio de la Producción. Mediante informe resultante de la actividad de control 2-5301-2012-006, verificación del cumplimiento de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la OSI del Ministerio de la Producción recomendó proponer la designación del funcionario competente para efectuar la clasificación o calificación de la documentación de produce como secreta o reservada. Esto significa que hemos cumplido una recomendación de la Oficina de Control Interno del Ministerio de la Producción, de conformidad con lo dispuesto en el inciso D del artículo 3 del reglamento de la Ley 27806, aprobado por Decreto Supremo 072-2003 PCM. En tal sentido,
Cumpliendo la recomendación de la OSI, con resolución ministerial 086-2013 produce, se designó a los funcionarios encargados de efectuar la clasificación de la información de carácter secreto y reservado del Ministerio de la Producción, a que se refiere la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El alcance de la resolución ministerial 086-2013 produce es aplicable al ámbito de competencias de la entidad, concordante con lo previsto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que establece excepciones al derecho de acceso a la información pública en los siguientes casos: información de carácter reservada contenida en los reportes de actividades con sustancias químicas tóxicas o la información concerniente a los procesos productivos en donde intervienen sustancias químicas tóxicas, la información de carácter confidencial, que puede ser comercial o industrial, así como la vinculada a investigaciones de trámite referidas al ejercicio de la potestad sancionadora, o la preparada u obtenida por asesores jurídicos o abogados de la entidad, cuya publicidad pudiera revelar la estrategia a adoptarse en la tramitación o defensa en un proceso administrativo o judicial seguido por el Ministerio. Al respecto, cabe precisar que no se encuentra en el alcance de las competencias de la entidad la calificación de la información de carácter secreta, toda vez que ésta se sustenta en razones de seguridad nacional, en concordancia con el artículo 163 de la Constitución Política del Perú, que además tiene como base fundamental garantizar la seguridad de las personas y cuya revelación originaría riesgo para la integridad territorial y subsistencia del sistema democrático, así como respecto a las actividades de inteligencia y contrainteligencia del CNI dentro del marco que establece el Estado de Derecho en función de la situación expresamente contemplada en dicha ley. Solamente estoy parafraseando lo que dice la ley. Con lo cual, eso es lo que hicimos: cumplir una recomendación de la OSI y publicar una resolución ministerial designando a los funcionarios que se encargarían de aquellos rubros que acabo de mencionar: insumos químicos, en la información de carácter confidencial, comercial e industrial. Siguiente pregunta. Pregunta número 72. ¿Cuántos documentos han sido declarados secretos? ¿Cuántas sesiones de trabajo han tenido los funcionarios designados para este fin? ¿Estos funcionarios han sido designados indefinidamente para este encargo? ¿Qué calificaciones tienen los funcionarios designados? Adjuntar la hoja de vida de cada uno. El informe técnico que sustentaría el Decreto Supremo 005-2012 produce ¿es secreto? ¿Hay algo secreto o reservado en el Decreto Supremo 005-2013 produce en su texto, considerando sus antecedentes y motivación? ¿Es secreta la agenda del señor viceministro de Pesquería, quien no la publica en la página web del Ministerio, como sí lo hacen la señora ministra y la viceministra de MIPE e Industria? ¿Fue secreto el viaje de vacaciones del viceministro de Pesquería en diciembre del 2012, cuando no había cumplido un año de servicios en el puesto? ¿El sector a su cargo estaba al día en la atención de expedientes como para darse lujo de viajar 2 semanas de vacaciones adelantadas? Solicitamos se presente la agenda del viceministro de Pesquería desde que ingresó al cargo. Señora ministra. Señor presidente, a la fecha el Ministerio de la Producción, respondiendo a la primera subpregunta, no ha establecido información alguna de carácter secreto y reservado. ¿Cuántas sesiones de trabajo han tenido los funcionarios designados? Según acta de 4 de marzo del presente año, los funcionarios designados encargados de clasificar la información secreta y reservada del Ministerio de la Producción sostuvieron una reunión de trabajo, señalando que luego de una evaluación de los alcances del encargo conferido por la resolución ministerial 086 del 2013 y a efectos de brindar la predictibilidad a los administrados sobre el procedimiento a seguir, los criterios a ser empleados para la evaluación de la información y garantizar el acceso a la doble instancia, acordaron elaborar y proponer al despacho ministerial un proyecto de directiva que regule el procedimiento para la calificación de la información presentada al Ministerio de la Producción. Estos funcionarios han sido designados indefinidamente para este cargo. La designación de funcionarios en cargos de confianza se efectúa mediante resolución ministerial del titular de la entidad. En tal sentido, corresponde al ministro de Estado designar y remover, cuando se estime pertinente, a los titulares de los cargos de confianza. ¿Qué calificaciones tienen los funcionarios designados? Adjuntar la hoja de vida, como se está haciendo en el file que voy a alcanzar al presidente del Congreso. Mediante resolución ministerial 086-2013 se designó a los señores funcionarios encargados: Juan Carlos Zavala de la Cruz, director general de la Dirección General de Políticas y Regulación del Despacho Viceministerial de MIPE Industria, economista con 25 años de experiencia en la administración pública y experiencia en temas de regulación del sector industria. A la señora Patricia Cristina Carreño Ferré, asesor 2 del Despacho Viceministerial de Pesquería,
abogada con estudios de maestría en Derecho, con mención en Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia, con experiencia de más de 10 años en áreas de regulación de distintos servicios y gestión en la administración pública. A la señora Lili Mercedes Yamamoto Suda, asesor segundo del despacho viceministerial de Pesquería, abogada con estudios de maestría en gerencia social, con experiencia legal en alta dirección del sector público y más de 15 años de experiencia en la resolución de conflictos. Se está adjuntando la hoja de vida de los 3 funcionarios citados. El informe técnico que sustentaría el DS 005 es secreto. No, señor presidente, a través suyo, la representación nacional. El informe 02-2012 produce de la Dirección General de Políticas del Viceministerio de Pesquería del 23 de agosto del año 2012. No es secreto, es de carácter público y ha sido elaborado sobre la base de la información científica disponible elaborada por el Instituto del Mar del Perú. Dicho informe figura colgado en la página web junto con todos sus adjuntos desde el día de la estación de preguntas. ¿Hay algo secreto o reservado en el DS 005 en su texto considerándose antecedentes y motivación? El DS 005 del 2012 no tiene nada de secreto o reservado en su texto considerándose antecedentes y motivación, por el contrario. Ha sido aprobado en observancia a lo dispuesto por la Ley General de Pesca y su reglamento, estableciendo claramente sobre la base de evidencias científicas zonas de reserva del recurso de anchoveta y anchoveta blanca para el consumo humano directo, con la finalidad de observar la especie marina en el largo plazo, fortalecer la economía de los pescadores artesanales e incentivar el consumo humano directo por su alto valor nutricional. Es secreta la agenda del señor viceministro de Pesquería, quien no la publica en la página web del Ministerio como sí lo hacen la señora ministra y la viceministra de MIPA Industria, en lo absoluto. La agenda del señor viceministro no es secreta. Dicha información es de carácter público y se encuentra disponible en la página web del Ministerio de la Producción y le estamos alcanzando de forma impresa y de forma digital a la Presidencia del Congreso. Fue secreto el viaje de vacaciones del viceministro de Pesquería en diciembre del 2012, cuando no había cumplido un año de servicios en el puesto. Al respecto me referí en la Comisión de Fiscalización a los casos de mis 2 viceministros, de los 2 viceministros que fueron designados durante mi gestión. Los 2 viceministros, antes de aceptar el cargo, me señalaron que ellos tenían compromisos personales, cada uno en distintos momentos del año. Tan es así que la viceministra, y lo dije públicamente en la Comisión de Fiscalización y lo vuelvo a decir el día de hoy, se está ausentando el día de hoy a las 10 de la noche para ir a la graduación de su hija. El viceministro también. La mayor parte de su familia vive fuera del país. Me dijo que tenía ya previsto un viaje a visitar a su familia. Yo acepté esas condiciones. El viceministro trabajó antes del periodo que tomó, no de vacaciones, sino de permiso personal, antes de su salida en diciembre y con posterioridad a diciembre, hasta sábados y domingos, para atender la demanda de trabajo que tiene el Viceministerio de Pesquería. Y lo mismo la viceministra de MIPA Industria. Así fueron aceptadas sus nombramientos y creo que es razonable pensar que los viceministros, además de ser viceministros, tienen una vida personal y esa vida personal en tanto no altere su condición de viceministros. Es un periodo que fue aceptado y que fue a través de una resolución ministerial que está registrada en el Ministerio de la Producción, que se le otorgaron los permisos personales a ambos funcionarios, al viceministro en su momento y a la viceministra a partir de hoy día a las 10 de la noche. El sector a su cargo estaba al día en atención de expedientes, tal como se ha mencionado el señor